El humo negro subía por las escaleras como serpientes hambrientas. Las llamas ya devoraban el primer piso. El elevador no funcionaba. Las alarmas gritaban sin parar. Yo estaba atrapada en el 7º piso y las escaleras de emergencia estaban bloqueadas por escombros. El aire se volvía irrespirable. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. En ese momento, mientras veía mi reflejo en la ventana del edificio en llamas, supe que podría morir esa noche. Y lo peor de todo, moriría sola. Me llamo Isabela Morales, tengo 32 años, soy gerente de operaciones en una empresa de seguros aquí en Guadalajara. Vivo sola en un departamento que parece más una oficina que un hogar. Mis días se resumen en reportes, juntas y llamadas que nunca terminan. Mi última relación seria terminó hace 2 años, cuando Marcos me dejó porque, según él, yo amaba más mi trabajo que a él. Tal vez tenía razón. Esa noche había decidido quedarme tarde otra vez. Era viernes, pasaban de las 9, pero tenía que terminar los reportes mensuales. El edificio estaba prácticamente vacío, solo quedaba yo y el velador nocturno, don Roberto, en el primer piso. O eso creía. Estaba revisando números cuando escuché el primer estallido. Pensé que era construcción en el edificio de al lado. El segundo fue más fuerte. Para el tercero ya olía humo. Corrí hacia la ventana. El pánico se apoderó de mí cuando vi las llamas saliendo del primer piso. El fuego se extendía rápido, muy rápido. Tomé mi bolsa y corrí hacia las escaleras, pero cuando abrí la puerta de emergencia, una nube de humo negro me golpeó en la cara. Tosí violentamente. Las escaleras estaban llenas de humo denso. Intenté bajar, pero a los pocos escalones me di cuenta de que era imposible. El humo era tan espeso que no podía ver ni respirar. Regresé corriendo a mi oficina. Marqué al 911 con manos temblorosas. Por favor, hay un incendio en el edificio Torre Minerva, Avenida López Mateos 2375. Estoy atrapada en el 7º piso. Los bomberos van en camino, señorita. Manténgase cerca de las ventanas y cubra su nariz y boca con tela húmeda. Arranqué la manga de mi blusa y la mojé en el garrafón de agua. El humo ya se filtraba por debajo de la puerta. El calor aumentaba. Las luces parpadeaban. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. 7 pisos. Una caída mortal. A lo lejos, escuchaba las sirenas acercándose, pero sabía que tal vez llegarían demasiado tarde. Entonces pensé en mi vida. En todos esos años trabajando hasta tarde, perdiendo cenas familiares, rechazando invitaciones de amigos, construyendo una carrera exitosa pero vacía. ¿Para qué? ¿Para morir sola en una oficina un viernes por la noche? Las lágrimas rodaron por mis mejillas, no de miedo, sino de arrepentimiento. Había dedicado tanto tiempo a construir un futuro perfecto que se me había olvidado vivir el presente. El humo era cada vez más denso. Podía escuchar el rugido del fuego acercándose. Las ventanas de los pisos inferiores explotaban una por una. Antes de continuar, quiero sentir tu presencia aquí conmigo. Escribe en los comentarios de qué ciudad me acompañas y quédate cerca. Lo que viene después puede tocar aún más profundo. Estaba perdiendo la conciencia cuando escuché pasos en el pasillo, pesados, decididos. Alguien más estaba en el edificio. Pero ¿cómo era posible? Los bomberos aún no habían llegado y Don Roberto estaba en el primer piso cuando empezó el fuego. Los pasos se acercaban. Mi corazón latió con una extraña mezcla de esperanza y terror. ¿Sería mi salvación o mi final? La puerta de mi oficina se abrió de golpe. Una figura alta apareció entre el humo como un fantasma. Era un hombre de unos 40 años, con el cabello oscuro revuelto y los ojos más determinados que había visto en mi vida. Llevaba una playera mojada cubriéndole la nariz y la boca. «Está bien, la vamos a sacar de aquí», me gritó, acercándose rápidamente. «¿Quién es usted? ¿Cómo llegó hasta acá?», pregunté entre tos. «No hay tiempo para explicaciones. Las escaleras principales están bloqueadas, pero hay otra salida». Me tomó del brazo con firmeza pero con cuidado. Sus manos eran grandes, callosas, de alguien acostumbrado al trabajo duro. Había algo en su forma de moverse que me inspiraba confianza instantánea. «Sígame y no me suelte. Vamos a salir por la azotea». «¿La azotea? Estamos en el 7º piso. Confía en mí». Salimos de mi oficina hacia los pasillos llenos de humo. Él conocía perfectamente la distribución del edificio, como si hubiera estado ahí antes. Me guiaba con precisión militar por pasillos que yo apenas distinguía. Llegamos a una puerta que yo nunca había notado. Era pesada, metálica.
Él la abrió sin problemas, como si supiera exactamente dónde estaba la llave de emergencia. ¿Cómo sabe todo esto?, le pregunté mientras subíamos una escalera angosta hacia la azotea. Trabajé en este edificio hace años, respondió sin detenerse. Cuando llegamos a la azotea, el aire fresco me golpeó como una bendición. Pude respirar profundamente por primera vez en una hora, pero mi alivio duró poco. Estábamos en la azotea de un edificio en llamas. ¿Y ahora qué? Él se dirigió hacia el borde y comenzó a desatar algo que parecía una cuerda. ¡Está loco! ¡No voy a bajar por una cuerda! No es una cuerda común, me explicó, mostrándome un arnés profesional. Es equipo de rescate. Yo la bajo, usted solo tiene que confiar. ¿Quién es usted? ¿Cómo llegó hasta acá?, pregunté entre tos. No hay tiempo para explicaciones. Las escaleras principales están bloqueadas, pero hay otra salida. Por primera vez, se detuvo y me miró directamente a los ojos. En esos ojos verdes vi algo que no esperaba. Dolor. Un dolor profundo, antiguo. Alguien que sabe lo que es perder a las personas que importan por no llegar a tiempo. No entendí completamente lo que quería decir, pero algo en su voz me hizo confiar. Mientras me ayudaba a ponerme el arnés, noté que sus movimientos eran precisos, profesionales. Este hombre había hecho esto antes muchas veces. ¿Cómo se llama?, le pregunté mientras ajustaba las correas. Alejandro, respondió revisando cada hebilla 2 veces. Alejandro Silva. Isabela Morales, gracias por salvarme la vida. Aún no hemos terminado. Mientras me preparaba para el descenso, escuché las sirenas de los bomberos llegando finalmente. Pero las llamas ya habían alcanzado el 6º piso. No había tiempo que perder. Alejandro aseguró la cuerda a un punto de anclaje que parecía haber sido instalado específicamente para emergencias. Todo era demasiado profesional, demasiado preparado. Escúcheme bien, Isabela. Voy a controlar su descenso desde aquí. Solo relájese y confíe en el equipo. ¿Está lista? Miré hacia abajo. 7 pisos de altura. Los bomberos estaban desplegando sus equipos, pero aún no habían localizado nuestra posición. ¿Y usted? ¿Cómo va a bajar? Yo tengo mi propio equipo. Primero usted. Había algo en su forma de decirlo que me preocupó, como si fuera una despedida. Me acerqué al borde de la azotea. Mis piernas temblaban. Alejandro puso su mano en mi hombro. Isabela, míreme. Usted puede hacer esto. Yo no voy a dejar que le pase nada. Sus ojos transmitían una seguridad absoluta. Por alguna razón que no podía explicar, le creí completamente. Comencé el descenso. Al principio fue aterrador, pero Alejandro controlaba perfectamente la velocidad. Sus instrucciones desde arriba eran claras y precisas. Era como si hubiera nacido para esto. Cuando finalmente toqué el suelo, los bomberos corrieron hacia mí. Miré hacia arriba, buscando a Alejandro. Estaba en el borde de la azotea, preparando su propio descenso. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Una explosión en el 6º piso hizo temblar el edificio completo. Vi cómo Alejandro perdía el equilibrio por un momento. ¡Alejandro!, grité con todas mis fuerzas. Él logró estabilizarse, pero cuando miró hacia abajo, nuestros ojos se encontraron por un instante que se sintió eterno. En esa mirada había algo más que el alivio de una misión cumplida. Había algo personal. Los bomberos me alejaron del edificio mientras Alejandro comenzaba su propio descenso. Entonces fue cuando uno de los bomberos dijo algo que me heló la sangre. «Dijiste que se llama Alejandro Silva». ¿Alejandro Silva está ahí arriba? Sí, ¿lo conoce? El bombero intercambió una mirada preocupada con su compañero. Alejandro era uno de nuestros mejores elementos, pero dejó el cuerpo hace 3 años después de un incidente muy grave. Yo no sabía quién era realmente, pero estaba a punto de descubrir. Alejandro tocó el suelo justo cuando las llamas alcanzaban la azotea. Los bomberos corrieron hacia él, pero su reacción no fue la que yo esperaba. En lugar de recibirlo como a un héroe, vi tensión en sus rostros. «Alejandro, ¿qué diablos haces aquí?», le preguntó el capitán del grupo de rescate, un hombre mayor con el ceño fruncido. «Mi trabajo, capitán Ruiz, como siempre». «Tu trabajo terminó hace 3 años, ¿recuerdas?». Había una frialdad en esa conversación que no entendía. Alejandro se quitó el arnés con movimientos mecánicos, evitando las miradas de sus antiguos compañeros. «Hay una persona viva gracias a que estuve aquí. Eso es lo que importa. Lo que importa es que no tienes autorización para estar en una zona de emergencia. Podrías haber empeorado todo». Me acerqué al grupo indignada por lo que estaba escuchando. «Disculpe, pero este hombre me salvó la vida. Sin él yo estaría muerta».
El capitán me miró con expresión seria, pero no hostil. Señorita, nadie duda del valor de Alejandro, pero él ya no es bombero, y hay razones muy serias para eso. Alejandro alzó la mano, pidiendo silencio. Isabela, fue un placer conocerla. Me alegra que esté bien. Se dio la vuelta para marcharse, pero yo no podía dejarlo ir así, no después de lo que había hecho por mí. ¡Espere! Corrí tras él. No puede irse así nomás. Al menos déjeme invitarle a un café. Se lo debo. No me debe nada. Solo hice lo correcto. Entonces hágalo por mí. Necesito entender qué pasó ahí arriba. Alejandro se detuvo. Durante unos segundos pareció luchar consigo mismo. Finalmente se dio la vuelta. Un café, pero después cada quien sigue su camino. Fuimos a un café 24 horas cerca del lugar del incendio. Yo aún tenía hollín en la ropa y él olía a humo. Debíamos vernos como dos sobrevivientes de guerra. Pedimos 2 cafés y nos sentamos en una mesa del rincón. Alejandro evitaba mi mirada, concentrándose en no ver el azúcar de su taza. ¿Por qué dejó de ser bombero? Le pregunté directamente. Sus manos se tensaron alrededor de la taza. ¿Por qué fallé cuando más me necesitaban? No parece alguien que falle. Hace 3 años hubo un incendio en un edificio residencial. Una familia completa estaba atrapada en el 4º piso. 2 papás, 2 niños pequeños. Llegué primero al lugar. ¿Tenía que elegir? Podía salvar a los papás primero y luego regresar por los niños, o intentar sacarlos a todos juntos, pero arriesgando que no saliera nadie. ¿Qué hizo? Elegí salvar a los papás primero. Fue la decisión correcta según el protocolo. Pero cuando regresé por los niños, su voz se quebró ligeramente. El techo colapsó justo antes de que pudiera llegar a ellos. Sentí un nudo en la garganta. Ahora entendía ese dolor en sus ojos. Los niños murieron por mi culpa. Si hubiera sido más rápido, si hubiera tomado más riesgos. Usted salvó a 2 personas esa noche. Y perdí a 2. Se levantó de repente. Por eso ya no soy bombero, Isabela. Porque cuando la vida de las personas depende de ti, no puedes darte el lujo de fallar. Pero esta noche no falló. Esta noche me salvó. Esta noche tuve suerte. Yo sabía que no era suerte. Había visto la precisión de sus movimientos, la seguridad de sus decisiones. Este hombre había nacido para salvar vidas. ¿A qué se dedica ahora? Trabajo en construcción, edificios, no personas. Es más seguro para todos. ¿Más seguro o más solitario? Esa pregunta lo hizo detenerse. Me miró por primera vez desde que habíamos llegado al café. ¿Por qué le importa? Porque alguien que arriesga su vida por una desconocida no debería estar construyendo paredes, debería estar salvando vidas. Ya intenté salvar vidas, no funcionó. ¡Funcionó conmigo! Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo sentía que había algo más que él no me estaba contando, algo personal en la forma como me había mirado en la azotea. Alejandro, hay algo que no me está diciendo. ¿Cómo sabía exactamente dónde encontrarme? ¿Cómo conocía tan bien ese edificio? Sus ojos se endurecieron. Era mi chamba conocer todos los edificios del distrito. ¿Hace 3 años? Sí. Entonces, ¿por qué estaba ahí esta noche? ¿Por casualidad? Alejandro se levantó y dejó dinero en la mesa. Gracias por el café, Isabela. Cuídese. Pero yo no iba a dejar que se fuera así. Había demasiadas casualidades. Me levanté y lo seguí hasta la puerta. Alejandro, ¿por qué siento que ya nos conocíamos? Se detuvo en seco. Sus hombros se tensaron. Porque nos conocíamos. Si mi destino ya conmovió tu corazón, deja tu like y dime, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? Se dio la vuelta lentamente. En sus ojos había una mezcla de dolor y algo que no podía identificar. ¿Pena? ¿Arrepentimiento? ¿De qué habla? Hace 2 años trabajé en la remodelación del sistema contra incendios de tu edificio. Te vi varias veces, siempre quedándote hasta tarde, siempre sola. Siempre me pregunté qué pasaría si algún día... ¿Si algún día qué? Si algún día ese edificio se incendiara y tú estuvieras adentro. La revelación me golpeó como un rayo. Este encuentro no había sido casualidad. Él había estado pendiente de mí durante 2 años. Pero lo que yo sentía por él ya no era solo gratitud. Me ha estado
¿Vigilando? Pregunté sin saber si sentirme halagada o asustada. No vigilando, preocupándome. Alejandro evitó mi mirada. Cada vez que pasaba por tu edificio y veía las luces prendidas en el 7º piso a las 10 de la noche, pensaba en los riesgos. Incendios, accidentes, emergencias médicas, una persona sola en un edificio casi vacío. ¿Y por eso tenía todo ese equipo de rescate? Lo tengo siempre en mi camioneta, vieja maña. Mentira. Lo enfrenté directamente. Nadie mantiene equipo profesional de rescate por maña después de dejar el cuerpo de bomberos. Alejandro suspiró profundamente. Está bien. Sí, he mantenido el equipo. Y sí, a veces paso por los edificios que solía proteger, especialmente cuando hay personas trabajando hasta tarde. Es una obsesión poco saludable, lo sé. ¿Una obsesión o una vocación? La diferencia es que la vocación salva vidas. La obsesión mata niños. Antes de que pudiera responder, mi celular sonó. Era mi jefe. Isabela, gracias a Dios estás bien. Me acabo de enterar del incendio. ¿Estás lastimada? No, estoy bien, licenciado Mendoza. Excelente. Necesito que vengas mañana tempranito. Tenemos que evaluar todos los documentos que se perdieron y... Colgué. Alejandro me miró sorprendido. ¿Le colgaste a tu jefe? ¿Por primera vez en 10 años? Sí. En ese momento, mi celular volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. ¿Isabela Morales? Sí. Habla el capitán Ruiz, del Cuerpo de Bomberos. Necesitamos que venga a la estación. Hay algo sobre el incendio de esta noche que debe saber. ¿Algo como qué? Preferimos hablar en persona. ¿Puede venir ahorita? Y si es posible, traiga a Alejandro Silva con usted. Alejandro y yo nos miramos. Había algo en el tono del capitán que no me gustó. Media hora después estábamos en la estación de bomberos. El capitán Ruiz nos esperaba con una expresión muy seria y varios expedientes sobre su escritorio. Alejandro, siéntate. Usted también, señorita Morales. ¿Qué pasa, capitán?, preguntó Alejandro. El incendio de esta noche no fue accidental. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la oficina. ¿Cómo que no fue accidental?, pregunté. Fue provocado, y según nuestras investigaciones preliminares, fue provocado específicamente para dañar a alguien que trabajaba en ese edificio. Mi sangre se heló. Encontramos evidencia de acelerante en múltiples puntos del primer piso. Quien hizo esto sabía exactamente cómo hacer que el fuego se extendiera rápido y bloqueara las salidas principales. ¿Tienen algún sospechoso?, pregunté con voz temblorosa. Sí, Marcos Rivera. ¿Ese nombre le suena familiar, señorita Morales? El mundo se detuvo. Marcos, mi exnovio, el que me había dejado hace 2 años, diciendo que yo amaba más mi trabajo que a él. No puede ser. Marcos no... Él no haría algo así. El capitán abrió uno de los expedientes. Según nuestros registros, el señor Rivera ha estado enviando mensajes amenazantes a su correo electrónico corporativo durante los últimos 6 meses. No reportó estas amenazas. Pensé que eran solo cartas de un ex despechado. No creí que fuera peligroso. Alejandro se levantó de golpe. ¿Me está diciendo que Isabela sigue en peligro? Eso es lo que tememos. El señor Rivera no ha sido localizado y creemos que puede intentar algo más. ¿Algo más como qué? Su departamento, su trabajo, lugares que frecuenta. Estamos hablando de alguien que está dispuesto a quemar un edificio completo para hacerle daño a una sola persona. Me temblaron las manos. Marcos había intentado matarme y había estado tan cerca de lograrlo. ¿Qué debo hacer? Recomendamos que no esté sola hasta que lo agarremos. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse? Pensé en mi departamento vacío, en mis pocos amigos, en mi familia que vivía en otra ciudad. No tenía a nadie. Yo puedo protegerla, dijo Alejandro, sorprendiéndome. Alejandro, tú ya no eres... Sé que ya no soy bombero, capitán, pero sé proteger a las personas, y no voy a dejar que le pase algo a Isabela. No puede pedirme eso, le dije. Ya hizo suficiente por mí. No se lo estoy pidiendo,
Se lo estoy ofreciendo. El capitán nos miró a ambos. Está bien, pero quiero que ambos mantengan contacto constante conmigo. Y Alejandro, ten mucho cuidado. Si Marcos Rivera está tan obsesionado como creemos, podría ver a cualquiera cerca de Isabela como una amenaza. Salimos de la estación en silencio. Alejandro me acompañó hasta su camioneta. ¿A dónde quiere ir?, me preguntó. No lo sé. No tengo a dónde ir. Conozco un lugar seguro. Mientras manejábamos por las calles de Guadalajara, no podía dejar de pensar en Marcos. ¿Cómo había llegado a tanto odio? ¿Qué había pasado en su mente para querer matarme? Alejandro, ¿por qué hace esto por mí? Porque esta vez no voy a llegar tarde. ¿Qué quiere decir? Significa que esta vez voy a hacer lo correcto desde el principio. De repente Alejandro frenó de golpe. En el espejo retrovisor, un carro negro nos había estado siguiendo durante las últimas 6 cuadras. Isabela, agáchate, ahorita. ¿Qué pasa? Creo que nos están siguiendo. El carro negro aceleró y se puso al lado nuestro. A través de las ventanas polarizadas pude ver una silueta familiar. El corazón se detuvo. ¡Es él! ¡Es Marcos! Alejandro pisó el acelerador. Agárrate fuerte, esto se va a poner gacho. Estaba lista para dejarlo ir, hasta que escuché mi nombre gritado desde el otro carro. Alejandro manejó por las calles de Guadalajara como si conociera cada esquina de memoria. Marcos nos perseguía con una agresividad que nunca le había visto. Su carro se pegaba peligrosamente al nuestro. «Isabela, sal de ahí, ese cabrón te está mintiendo», gritaba Marcos desde su ventana. Alejandro tomó una curva cerrada que hizo rechinar las llantas. «Isabela, necesito que me escuches muy bien. Te voy a llevar a la comandancia más cercana, pero antes necesito que sepas algo». «¿Qué cosa?» «Yo conocí a Marcos hace 3 años. El mundo se tambaleó bajo mis pies». «¿Cómo?» «Él era uno de los papás que salvé la noche que murieron los niños». No podía procesar lo que estaba escuchando. Marcos nunca me había contado que había estado en un incendio. Su hijo estaba en el edificio esa noche, Isabela. Era uno de los niños que no pude salvar. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Ahora todo tenía sentido. La obsesión de Marcos por hacerme daño, su conocimiento de los horarios en mi edificio, su odio hacia mí no era solo por nuestra ruptura. Me echa la culpa por la muerte de su hijo. Y cuando se enteró de que yo te había salvado esta noche, debe haber pensado que era una traición. ¿Por eso me siguió todos estos meses? Creo que planeaba hacerte daño desde el principio, pero cuando se enteró de que yo te había salvado, se volvió personal para él. Marcos logró ponerse al lado de nuestro carro otra vez. Esta vez tenía algo en la mano. Parecía una pistola. «Alejandro, tiene un arma». «Ya la vi, agáchate». Alejandro hizo una maniobra que ni siquiera sabía que era posible. Cruzó 3 carriles de tráfico, se subió por una banqueta y se metió en un callejón estrecho donde el carro de Marcos no podía seguirnos. Se estacionó detrás de un contenedor de basura y apagó el motor. ¿Estás lastimada? No, pero... Alejandro, si Marcos perdió a su hijo por tu culpa, ¿por qué me salvaste? Sabías que esto podía pasar. Alejandro se quitó el cinturón y me miró directamente a los ojos. Porque durante 2 años he estado enamorado de una mujer que ni siquiera sabía que yo existía, y no iba a dejar que se muriera por mis errores del pasado. ¿Enamorado? Cada vez que pasaba por tu edificio y veía tu silueta trabajando hasta tarde, me inventaba historias sobre quién eras, qué te hacía sonreír, cuáles eran tus sueños. Era patético, pero era lo único que me hacía sentir vivo después de perder mi vocación. ¿Por eso mantenías el equipo de rescate? Por eso y porque siempre tuve la esperanza de que algún día podría salvarte de algo, de lo que fuera, y que tal vez eso compensaría por todas las vidas que no pude salvar. Se escucharon pasos afuera del callejón. Marcos nos había encontrado. Isabela, cuando salgamos de aquí, quiero que sepas algo. Estos han sido los mejores 2 días de mi vida. Por primera vez en 3 años me siento como el hombre que solía ser. Alejandro.
Te amo, Isabela. Sé que está medio loco. Sé que nos conocemos desde hace unas horas, pero te amo desde hace 2 años. Y si algo me pasa hoy, quería que lo supieras. Antes de que pudiera responder, Marcos apareció en la entrada del callejón. ¡Sal de ahí, Isabela! ¡Ese cabrón mató a mi hijo! Alejandro abrió lentamente la puerta del carro. Marcos, sé que me odias. Tienes derecho, pero Isabela no tiene nada que ver con lo que pasó esa noche. Tiene todo que ver. Tú la salvaste a ella y no pudiste salvar a mi niño. Tienes razón. No pude salvarlo y vivo con esa culpa todos los días. Pero hacerle daño a Isabela no va a regresar a tu hijo. No se trata de regresarlo. Se trata de justicia. Se trata de que sepas lo que se siente perder a alguien que amas. Ya lo sé. Perdí mi carrera, mi propósito, mi vida entera esa noche. Pero sigues vivo. Mi hijo está muerto. Las sirenas de policía se escucharon a lo lejos. Alguien había reportado la persecución. Mátame a mí, Marcos. Isabela no tiene la culpa de nada. Quieto ahí. Pero Alejandro siguió caminando hacia él. Dispárame a mí. Acaba conmigo. Pero deja que Isabela viva su vida. ¡Alejandro! ¡No!, grité. En ese momento Marcos bajó el arma. Las lágrimas corrían por su cara. No puedo hacerlo. No soy un asesino. Se dejó caer de rodillas mientras la policía rodeaba el callejón. 1 hora después, estábamos en la comandancia dando nuestras declaraciones. Marcos había confesado todo: el incendio, las amenazas, la persecución. Pero también había pedido perdón. Isabela, me dijo antes de que se lo llevaran, perdón por todo lo que te hice pasar. Mi dolor no justifica el tuyo. Espero que seas feliz. Cuando salimos de la comandancia ya era de madrugada. Alejandro y yo caminamos en silencio hacia su camioneta. ¿A dónde quieres ir ahora?, me preguntó. Contigo, a donde sea que tú vayas. Se detuvo y me miró. Isabela, no tienes que sentirte obligada por lo que pasó esta noche. No me siento obligada. Me siento viva. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esta noche, por primera vez en años, no pensé en reportes, ni en metas, ni en ascensos. Solo pensé en vivir, en sobrevivir, en las personas que importan. Alejandro se acercó a mí. En sus ojos ya no había ese dolor tan profundo. Había algo nuevo, esperanza. ¿Y yo importo? Tú me salvaste de algo más que en el fuego, Alejandro. Me salvaste de una vida vacía. ¿Y tú me salvaste a mí? ¿De qué? De vivir como un fantasma el resto de mi vida. Nos quedamos ahí, en medio de la calle, mirándonos como si fuéramos las únicas 2 personas en el mundo. Luego Alejandro hizo algo que había estado esperando toda la noche. Me besó. Fue un beso que sabía a humo y a café, a esperanza y segundas oportunidades. Un beso que borraba el pasado y prometía un futuro. Cuando nos separamos sonreí por primera vez en meses. ¿Sabes qué voy a hacer mañana? ¿Qué? Voy a renunciar a mi chamba. ¿Estás segura? Completamente. ¿Y tú vas a regresar a ser bombero? Isabela, yo no puedo. Sí puedes. Lo vi esta noche. No puedes construir paredes toda tu vida cuando naciste para salvar vidas. Y si vuelvo a fallar, entonces fallaremos juntos y nos levantaremos juntos. Alejandro me abrazó fuerte, como si quisiera asegurarse de que yo era real. Te amo, Isabela Morales. Y yo te amo a ti, Alejandro Silva. 6 meses después, Alejandro había regresado al cuerpo de bomberos. Yo había abierto mi propia consultoría de seguros, trabajando desde casa y poniendo mis propios horarios. Nos cambiamos juntos a un departamento pequeño pero lleno de vida. Y cada noche, cuando él regresaba de sus turnos, me contaba sobre las vidas que había salvado ese día. Ya no había dolor en sus ojos cuando hablaba de su trabajo. Había orgullo. Había propósito. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: ¿sabes qué es lo más raro de todo esto? ¿Qué? Que tuve que perder todo para encontrarte a ti. Y tú tuviste que casi morirte para encontrar tu vida. ¿Crees en el destino?
Ahora sí, creo que algunas personas están destinadas a salvarse una a la otra. Esa noche, acostada en sus armas, pensé en todo lo que había cambiado desde aquella noche del incendio. Había perdido un trabajo que creía que definía mi vida. Había ganado un amor que realmente la definía. La vida me había enseñado que a veces necesitas que todo se queme para renacer de las cenizas, que el verdadero amor no llega en los momentos perfectos, sino en los momentos desesperados, que las segundas oportunidades existen, pero solo si tienes las agallas de tomarlas, y que los héroes no siempre usan uniforme. A veces usan una playera mojada y ojos llenos de dolor, dispuestos a arriesgarlo todo por una desconocida. Alejandro me había salvado de las llamas, pero yo lo había salvado de su culpa. Él me había dado una segunda oportunidad de vivir, y yo le había dado una segunda oportunidad de ser quien realmente era. Después de todo lo que viví, aprendí que el verdadero amor no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien perfecto para ti. Alguien que esté dispuesto a quemar sus propios miedos para salvarte de los tuyos. Si esta verdad también te tocó, deja tu like, suscríbete ahorita y prepárate, que la próxima historia puede hablar directo con tu corazón.